Para mí es un gusto recibir en este espacio a Andrés Seminario, escritor y estratega en comunicación. Buenos días, gracias por acompañarnos para el análisis esta mañana. Gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, seguir analizando el resultado que va arrojando esta primera vuelta tan polarizada, lo que se sabía desde el inicio, Andrés, pero con una diferencia que se va cortando, ¿no? Conforme se siguen escrutando las actas, ya 16.000 votos entre los dos primeros, Daniel Noboa y Luisa González. Pero se puede comenzar a hablar ya de un bipartidismo en el país a propósito de esto. Esto es interesante porque si ves las encuestas desde septiembre, ya veíamos dos candidatos con mucha fuerza y los demás que no llegaban realmente ni siquiera superaban el margen de error de los distintos estudios. Y termina siendo así, ¿no? Excepción hecha por el señor Issa y la señorita González Nader. Tienes dos fuerzas que además, si las sumas, están por arriba del 88% de los votos válidos. Luego hay un bipartidismo, yo no lo llamaría así, pero sí hay una clara polarización en términos sociales, sobre todo. ¿Producto de qué? Y mi tesis es que no es ideológico, es identitario. Pero al ser identitario, esto lleva a que se ahonde el correísmo versus el anticorreísmo o el novoísmo versus el antinovoísmo. Ciertamente, porque la identidad política es más fuerte que la identidad social y es una característica absolutamente subjetiva, absolutamente emocional. Luego es lo que vemos, ¿no? Yo creo que parte de lo que va a suceder en esta segunda vuelta es que, por ejemplo, vamos a ver la memecracia en un nivel de intensidad altísimo, la violencia en un nivel de intensidad altísimo, porque además los votos que están por pelearse para lograr el triunfo en segunda es un espacio muy pequeño. Y esto comienza desde cero, es decir, para ir a esta segunda vuelta, cada uno de los candidatos tendrá que, ¿tú crees?, replantear su estrategia, ver cómo llegan a ese electorado que no lograron captar. Sí, digamos que los que ya tienen no se mueven. Hagamos ese ejercicio mental por un instante. Luego tienen que captar a aquellos que no tienen. No se mueven bajo ninguna circunstancia. No, se van a mover, se pueden mover, pueden pasar de un lado al otro, pero por el ejercicio mental, por un instante pensemos que no se mueven. Luego lo que tienen que hacer es captar a aquellos que no han captado. Pero ahora hubo un 30%, consideremos votos nulos, el ausentismo es elevado y eso realmente se ubicaría en un tercer y cuarto lugar, si es que lo ponemos también dentro de los candidatos, de los 16 candidatos. Y parte del ejercicio del ausentismo es para qué voy a ir ahora si la papeleta no me va a servir, sino que voy a necesitar una siguiente después, ¿no? Puede ser, pero de nuevo, tienes que convencer a quienes no han estado convencidos y no han ido a votar por el candidato o la candidata. Luego, ¿cómo los convences? Y manteniendo tu persona política como está, no lo vas a lograr porque si no los hubiera sumado ya. Entonces van a tener que moverse un poco, cada uno de los candidatos va a tener que moverse un poco de sus espacios. Y esto es interesante, Liz, porque ¿qué es lo que está en riesgo en términos de la candidatura de Luisa González? La vulnerabilidad y el miedo que se pueda generar alrededor de ella. Por ejemplo, desdolarización, cosa que es falso, pero es un relato que está ahí. Pero del lado de él, ¿qué es lo que se puede criticar? La gestión, por ejemplo, la inseguridad, a pesar de que se hacen cosas en favor de la inseguridad. ¿Lo pone en desventaja ser presidente actualmente, entonces? Yo creo que lo pone en ventaja ser presidente. En ventaja. Sí, porque tienes... Pero ese desgaste. Es natural el desgaste en el poder, lo que tiene que hacer es, yo creo que cambiar el tono y manera de su comunicación, porque ya ha convencido a su feligresía, ahora tiene que llegar a una instancia adicional. Pero ya que estamos hablando de Daniel Noboa, analicemos también, él crece en más de 2 millones de votos en relación al 2023, tiene una mitad del país que aprueba lo que ha venido haciendo durante más de un año de gobierno, pero ¿a quién llegó y a quién no llegó? Quizás con todo lo que hizo en campaña, o fue un mal manejo de la estrategia de campaña, decisiones como decir por fuerza mayor voy a pedir unos días de licencia, le encargo la presidencia a Cynthia Gelibert, no a Verónica Abad, ¿qué pudo haber afectado también? Todo relato, Liz, tiene su antirrelato, toda historia tiene su versión opuesta y todo héroe tiene su villano. Luego, sí, hay de eso, pero también hay quien votó en contra de la otra candidatura y por eso lo favoreció al presidente. Entonces, creo que primero no tenemos un estudio que nos diga efectivamente, si usted votó por X, ¿por qué votó por X? Eso no hay ahora. Estamos basándonos en especulaciones como la que el voto empieza a ser geográfico. De nuevo, yo creo que no. Yo creo que es una identificación con el candidato o la candidata. No tenemos la certeza y son todas hipótesis, ¿no? Todavía.
Pero ¿cuáles son las razones o qué puede pesar para dejarte de identificar? Hablemos lo que pasó con, por ejemplo, con el voto de Daniel Noboa. En el 2023 Santa Elena lo respaldó, ahora ni Santa Elena. O sea, en la costa él pierde en todas las provincias, por ejemplo. Probablemente porque la costa es la que más sufre el día a día de la violencia, ¿no? Y es un voto de decirle, a ver, sí, está bien, pero no está bien. Yo todavía la estoy sufriendo, necesito que hagas más. Ahora, quiero analizar también lo que pasa con Luisa González. Ella alcanza un 4.4 millones de votos, perdón, voy a corregir, sube, ¿no?, en relación al 2023, pero ella llega a equiparar una votación que tuvo el correísmo en el 2013 prácticamente, 500.000 votos de diferencia serán, con lo de ese entonces. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué la lleva a crecer? Yo ahí quiero saber si es Luisa González como candidata o a lo mejor ya el candidato que se ponga por la Revolución Ciudadana deja de ser una sombra de Rafael Correa, hay una mejor estrategia. Qué buena pregunta, Liz, porque cuando vas de nuevo a los estudios, de septiembre, enero, en ese periodo, se investigan los niveles de correísmo de los ecuatorianos. Y hay una relación interesantísima entre septiembre y enero, septiembre del 2024 y enero del 2025, el correísmo gana un poquito, pero quien gana más fuerza es soy indiferente, ni lo uno ni lo otro. Lo que me lleva a reafirmar mi tesis, que esto no es un correísmo anticorreísmo, es más, me identifico con él o me identifico con ella. Y cuando me identifico, no pasa por identificación demográfica, no pasa por edad, no pasa por hombre, mujer, no pasa por situación geográfica, física, estado civil, pasa por yo quiero ser como él o quiero ser como ella, más bien, o él o ella me representan. Luego es, de nuevo, absolutamente emocional lo que vamos a estar viendo. ¿Y cuál es el problema de la emocionalidad? Que quitas de la mesa de discusión los problemas de verdad, porque la emoción no te los deja ver. Entonces vamos a estar en una campaña que va a ser absolutamente emotiva al extremo. Pero eso fue parte de la estrategia de Luisa González en esta primera vuelta. Es parte de la estrategia de cada uno de los candidatos, no solo de Luisa González. Es parte de la estrategia de cada uno de los candidatos. El tema es que los aciertos y desaciertos van a venir por los planos emocionales, del me gusta y no me gusta. Porque luego, además, si analizas los planes de gobierno, más allá que muy poca gente lo hace, debemos reconocerlo, pero cuando analizas los planes... Es más complejo analizar cada igual, plan de gobierno, pero si haces una revisión, y hubo un par de instituciones que se tomaron el trabajo de revisarlos, en los temas son los mismos temas. Salvo matices, son los mismos temas. Y la manera de aproximarse a los temas son muy parecidos también. Luego, desde la perspectiva de los contenidos, no tienes grandes diferencias. ¿Dónde tienes la diferencia? En el me gusta, no me gusta, en la generación de tracción, en el llamado de atención a través de la distracción, para luego hacerte una suerte de convencimiento de carácter cercano, emocional, ¿no? Creo que va a jugar mucho en esta segunda vuelta el territorio. ¿Y en eso cuánto también puede llegar a jugar el mensaje de quienes fueron candidatos en esta primera vuelta? No llegaron, los votos no se endosan, pero hay mucha expectativa, por ejemplo, con lo que vaya a resolver Pachacutic. Una vez que Leonidas Issa se convierte, si quitamos blancos, nulos y el ausentismo, pues en el tercer candidato con mayor respaldo. Posiciones divididas al interior del movimiento indígena, porque ya también lo hemos escuchado en estos días, pero como digo, con una expectativa de ver a quienes respaldarán, por ejemplo, a ellos. Digamos que por naturaleza debiera ser más cercano a una izquierda que está más representada en Luisa González que en Daniel Noboa. Pero de nuevo, no pasa por ideología. No va a pasar necesariamente por ideología, cosa uno. Cosa dos, la postura actual de los candidatos de no, excepto por algunos que ya han dicho voy a apoyar a X o a Y, esta postura de vamos a analizarlo y demás, es como, te lo pongo así, perdón por la familiaridad y la cotidianidad del ejemplo, pero si tú estás en un proceso de negociación, tú no cedes en el primer instante y más bien te pones una postura de les interesan mis votos, me voy a hacer interesante. No te voy a dar mi opinión todavía. Ahora, ¿le tocará, por ejemplo, al presidente Daniel Noboa pedir mayor tiempo de licencia, involucrarse más en la campaña que tomar días esporádicos entre semana para tener este acercamiento en territorio a lo mejor? Los observadores internacionales hacen un punto al respecto y dicen que alguien debiera aclarar, una instancia debiera aclarar si debe o no debe. Es difícil en la postura del presidente ponerse y sacarse un sombrero por horas. Porque además, más allá del presidente, piensa en el elector.
Tú ves a Daniel Noboa presidente y luego lo ves a candidato. Tú puedes diferenciar a la persona como elector. Y la verdad es que no. A menos que haya una pausa realmente crítica respecto a, no te estoy diciendo un silencio de 24 horas y luego empieza, porque tampoco es así de simple, pero va a ser muy difícil que en tu cabeza tú puedas dividir al presidente candidato del candidato presidente. Ahora, más allá de quién gane, uno de los dos, esto va a llevar a tener una asamblea también compleja para la gobernabilidad de quien llegue a Carondelet. Con unas posibilidades complicadísimas para lograr mayorías. Porque están, digamos que están mitad y mitad casi. Mitad y mitad. Y ahí el papel que jugarán quienes llegan a la asamblea desde las otras agrupaciones políticas y el cabildeo que tendrán que hacer, o estos acuerdos que deberán ser transparentes para los que tendrán que llegar. Yo creo que ahí lo importante es entender que los acuerdos no son malos. Nos hemos acostumbrado en el país a criticar, a demonizar los acuerdos, pero los acuerdos son necesarios. Gobernar es pero quizás por hacer esa acuerdos. falta de transparencia. Probablemente en parte. Por debajo de la mesa. Probablemente eso tenga que ver. Y lo otro es que, Liz, si tú y yo estamos en la asamblea y alguien nos plantea, por ejemplo, un tema por inseguridad, por resolverlo a través de una ley, vamos a estar de acuerdo, porque eso es lo que la gente está esperando que suceda, ¿correcto? Tal vez tengamos nuestros matices en los cómo ejecutar el plan de seguridad, pero vamos a estar de acuerdo en el tema general. Entonces, ¿por qué no terminan de haber acuerdos claros y por qué tienen que manejarse bajo otras modalidades menos santas? Porque no hay una agenda de país todavía que hayamos consensuado. Nadie, ¿eh? Leía tu último artículo, Andrés, y tú cerrabas ese artículo con una pregunta. ¿Cómo ganar una segunda vuelta cuando la gente quiere soluciones, pero los políticos quieren el poder? ¿Cómo respondes a esa pregunta que dejaste abierta en ese artículo? Bueno, me hice la pregunta porque creo que parte de la problemática de la política es que los políticos siguen viéndose el ombligo. Yo lo llamo ombligocracia. Están preocupados de ganar, pero no están preocupados de resolver los problemas a la gente. Y luego cuando vas a la historia política, no solo de Ecuador, del mundo, tú ves que los políticos no están interesados en debatir argumentos y generar soluciones. Están preocupados en ganar su punto de vista, como sea. Creo que debemos dar un paso atrás. Y creo que en general la sociedad debe exigirle a la clase política, que hoy queda claro quiénes son jugadores y quiénes ya no lo son más, exigirles un cambio de esa dinámica, porque nos ha traído donde estamos. Y no estamos bien, Liz. Hay cosas que están irresolutas que deben trabajarse ya. Y eso también demanda una mayor madurez del electorado, mayor responsabilidad. Absolutamente, sí. Gracias, Andrés, por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Encantado. Siempre un gusto.